Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo lo verás, ni a qué horas, ni qué día. En esta hora quiero compartirte unos cortos versos. Esto es una reflexión al instante. Y hace algunos días atrás yo estaba en una reunión con unos amigos, con unos hermanos, y leyeron la historia de Job. Leyeron pues lo que Dios hablaba de Job, todo lo que le sucedió a Job, cómo Dios tenía a Job delante de él, cómo lo tenía, en qué altura lo tenía él, en qué se podría decir cómo lo estimaba Dios a Job. Y podemos ver, si usted gusta leer la historia de Job, es muy interesante. Todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió, y no porque era alguien malo, no porque era alguien que lo merecía, se podría decir, sino que lo pasó para dar a conocer a las personas y en ese tiempo, bueno, dar a conocer al diablo cómo está su corazón de Job, de fiel a Dios. Entonces Dios tenía tanta confianza en que Job no lo iba a negar, no iba a renegar, que lo hizo pasar o dejó pasar más bien todo eso que pasó, todo el sufrimiento que pasó, las pérdidas que tuvo. Y me ponía a pensar en esto, cómo Dios estimaba a Job, cómo lo tenía. Dice el verso 1, dice que era un varón perfecto, un varón recto, un varón que no se quejó, que incluso hasta ofrecía sacrificio por los pecados que sus hijos podrían cometer. Era alguien tan recto delante de Dios, tan justo, pero sin embargo pasó muchas cosas. Y me ponía a pensar en su frase, en la última frase del capítulo 42. Dice el verso 2, bueno, el uno dice: respondiendo Job dijo, y dice el verso 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás, y tú me enseñarás. Y escucha lo que dice en el verso 5. Esto es lo que me puso a pensar, me puso en qué pensar en mi mente y mi corazón. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imagínate, un varón justo, un varón recto delante de Dios, que Dios lo consideraba así. Nadie, ni su esposa, ni los amigos, nadie lo consideraban tal vez como Dios lo consideraba. Un hombre recto, un hombre justo. Y decía eso, y dijo esto al final de todo, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imagínate, yo me puse a pensar, me hizo reflexionar y me puse a pensar, ¿qué tanto conozco a mi Creador? ¿Qué tanto conozco al Dios que yo adoro? ¿Qué tanto le he buscado y le he conocido a Dios? Si este hombre, que era recto, justo delante de Dios, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él no lo conocía verdaderamente cómo era Dios, pero a pesar de todo lo que pasó, él entonces conoció al verdadero Dios. Tú te puedes creer justo, tú te puedes creer recto, tú puedes estar predicando la verdad, que es la palabra de Dios, pero ponte a pensar en esto: ¿qué tanto conoces al que predicas? ¿Qué tanto conoces lo que predicas?
¿Qué tanto conoces a ese hombre que dio su vida por ti y por mí? ¿Qué tanto conoces a ese Dios que tú dices adorar? ¿Qué tanto lo conoces? A mí sinceramente me cimbró en mi corazón y en mi mente de decir, ¿qué tanto yo conozco a quien yo predico? De quien yo predico más bien. ¿Qué tanto lo conozco? Si Job, que era un hombre recto, tuvo tal vez ese poquito que no lo conocía verdaderamente como lo vio. Sí lo conocía de oídas, lo que habían escrito quizá, pero ahí lo vio como tal y como él es, cuando platicó con Dios. ¿Qué tanto tú estás metiéndote en tu recámara, en lo más secreto, a platicar con tu Dios? Con ese Dios vivo, con ese Dios que te ha dado cada día la oportunidad de servirle. ¿Qué tanto tiempo te dedicas a buscarle? ¿Qué tanto tiempo tú te metes no solo a pedir, sino a conocerle, sino a platicar con él, a conversar con él? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a conocer a Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a estar con él, a estar en comunión, en plática? Así es como conocemos a Dios. Así como tú conoces a tus amigos, así como tú que estás casado conoces a tu pareja. Cuando te sientas, platicas con ellos. Así también Dios quiere que tú lo conozcas cada día, cada día. Búscalo cada día. Métete en su presencia. Platica con Él y conoce más a Dios, a ese Dios que profesas. Piensa en esto. ¿Qué tanto conoces al Dios que profesas? ¿Qué tanto conoces al Dios que predicas? Medítalo. Medita esta frase. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué tiene que pasar por tu vida para que conozcas a Dios verdaderamente? Piensa en esto. Búscale cada día más. Búscale en esos aposentos, en el lugar secreto. Que Dios te bendiga.